Hola, somos Marianex, Elia, Ariana y Laura y os vamos a presentar el ciclo biogeoquímico del carbono. Primero de todo, los ciclos biogeoquímicos son los circuitos de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea. Esto sucede mediante una serie de procesos de transporte, producción y descomposición. Son los responsables de que los elementos químicos vitales sean reciclados como el oxígeno, el carbono, el fósforo, etc. En los ciclos biogeoquímicos intervienen tanto las distintas formas de vida como elementos y compuestos naturales inorgánicos, como las lluvias, los vientos, etc. Son esenciales para el mantenimiento de la vida en la Tierra, ya que permiten la recirculación de nutrientes y otros elementos necesarios para los procesos biológicos. Cada uno de estos ciclos tiene un papel clave en la regulación del clima y la química de la Tierra, y son afectados por las actividades humanas. Por otro lado, todos los organismos necesitan el carbono para vivir. Es un elemento esencial para los seres vivos porque tiene habilidades para formar enlaces estables con muchos elementos, incluyéndose a sí mismo. Esta propiedad le permite formar al carbono una gran variedad de moléculas muy grandes y complejas. De hecho, hay casi 10 millones de compuestos a base de carbón en los seres vivos. El carbono es un elemento clave en la formación de las biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas básicas que se encuentran en la materia viva y que desempeñan funciones estructurales, energéticas y de formación en los seres vivos. Los bioelementos, que es un grupo pequeño de elementos químicos como el átomo, se asocian y crean estas moléculas. El número 1 es la fotosíntesis, donde el carbono del aire entra al ciclo. Se fija el carbono de la atmósfera, que se encuentra en forma de CO2, mediante la fotosíntesis a través de plantas y otros organismos fotosintéticos que lo convierten en azúcares y otros compuestos orgánicos. Las reacciones, 6 moléculas de CO2 más 6 de agua más luz solar dan lugar a una molécula de glucosa más 6 de oxígeno. El número 2 es la respiración de animales y de microorganismos del suelo y la descomposición de bacterias. El carbono de estos animales pasa a la atmósfera. La respiración es el proceso opuesto a la fotosíntesis. Ocurre cuando los seres vivos liberan CO2 a la atmósfera como resultado de la descomposición de compuestos orgánicos, como por ejemplo la glucosa. En este caso la reacción sería una molécula de glucosa más 6 de oxígeno dan lugar a 6 moléculas de CO2, 6 de agua y 6 de energía en forma de ATP. La descomposición es el proceso de descomposición de la materia orgánica muerta en compuestos simples como CO2 y agua. En este proceso se libera carbono a la atmósfera y la reacción sería la materia orgánica más oxígeno da lugar a CO2, agua y nutrientes. Los números 3 y 4 son restos de plantas parcialmente descompuestas, principalmente restos de plancton marino. Los restos orgánicos son enterrados en el suelo y al compactarse durante miles de años se convierten en combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural. La reacción es CH2O más calor y presión para dar lugar a petróleo, gas, agua y CO2. El 5 sería combustión humana y natural. La combustión es el proceso de quemar materiales orgánicos como combustibles fósiles y madera. La combustión libera grandes cantidades de CO2 en la atmósfera. La fórmula sería combustible más oxígeno para dar CO2 más agua más energía. El 6 sería enterramiento y compactación para formar roca. Cuando los organismos mueren, sus restos pueden depositarse en el fondo del océano. A lo largo del tiempo, estos restos se convierten en sedimentos y rocas sedimentarias, fundamentalmente calizas. El carbono se almacena en estas rocas durante millones de años. La fórmula sería carbonato de calcio más agua más CO2 para dar. El número 7 sería erosión de roca caliza por el CO2 disuelto en agua. La roca caliza es un tipo de roca sedimentaria compuesta principalmente de carbonato de calcio. El CO2 disuelto en el agua de lluvia se infiltra en la roca caliza, formando ácido carbónico. El ácido carbónico reacciona con el carbonato de calcio en la roca caliza y lo disuelve. Con el tiempo, este proceso erosiona y disuelve grandes cantidades de roca caliza. El ser humano altera el ciclo biogeoquímico del carbón de varias formas. Puede ser con emisiones de dióxido de carbono, la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón para la energía emite grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera.
lo que aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera y contribuye al calentamiento global. En la deforestación, la tala y la quema de bosques para la agricultura, la ganadería y la explotación maderera libera grandes cantidades de carbono almacenado en los árboles y en el suelo. Al hacer cambios en el suelo, como por ejemplo la conversión de pastizales a tierras cultivables, puede alterar la cantidad de carbono almacenado en el suelo y en las plantas. También podemos contaminar el aire con las emisiones de contaminantes atmosféricos como el monóxido de carbono y el metano, que también puede afectar al ciclo del carbono. Estas actividades humanas alteran significativamente el ciclo del carbono y pueden tener impactos negativos en el clima, la calidad del aire, la salud humana y los ecosistemas en general. El carbono no es un factor limitante en la producción primaria de las plantas, ya que las plantas obtienen carbono a través de la fotosíntesis, utilizando dióxido de carbono de la atmósfera. El dióxido de carbono es uno de los principales componentes necesarios para la fotosíntesis, por lo tanto, la disponibilidad de dióxido de carbono en la atmósfera es más probable que limite la producción primaria de las plantas en lugar del carbón en sí mismo.